Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre el artículo científico llamado Incremento de resistencia mecánica en materiales de grés porcelánico a través del tratamiento químico de intercambio iónico. Este artículo nos habla principalmente sobre cómo aumentar la resistencia mecánica de los materiales de tipo grés porcelánico. Como sabemos, los materiales de tipo porcelana o cerámicos son muy frágiles en comparación a otro tipo de materiales como metálicos o poliméricos. Entonces, este artículo se lleva a base de investigación de cómo aumentar su resistencia. Para lograr esto, tuvieron que utilizar un polvo que era a base de feldespato sódico con arcillas. Este polvo en los materiales se mezclaba y se humectaba hasta un 8% en su peso. Además de esto, se tuvieron que hacer cierto tipo de probetas en las cuales tuvieron que, de forma rectangular, tuvieron que ser prensadas con una presión de 21 megapascales. Estas se tuvieron que compactar también en un horno a 1218 grados centígrados. Por consiguiente, después de esto tuvieron que ser sometidas al tratamiento iónico. Esto con la finalidad de ir incrementando sus resistencias mecánicas, su resistencia a la fractura, que no sea muy flexible y que pueda aguantar mucho más una fuerza externa sin romperse, a que sea un material más resistente. El material empezó a presentar cambios importantes, como un incremento en la resistencia de hasta un 74%, pero esto significó una disminución en el material, una disminución en una totalidad hasta del 15%. Bien, una vez que el material ha sido procesado y llevado a tratamiento, obtuvimos conclusiones, bueno, él obtuvo conclusiones en las cuales sí se aumentaba su resistencia mecánica y su resistencia a la fractura. Esto, en otras palabras, es que no se rompe muy fácil y sí aguanta más fuerza de la que se le podría aplicar anteriormente. Simplemente se reducía un poco más en un 15%. Esto pues nos da buenas formas de poder revolucionar lo que son estos materiales, ya que se gastaría un poco menos de materia prima en su fabricación y así obtener una resistencia más a largo plazo. Los autores de este trabajo, de este artículo, son Marcelo Dalbó, Zimmer, Andrés Zimmer, Silvia Regina Grando, Paloma Caspari y Dashamir Hotza. Este artículo lo podemos encontrar en la revista llamada Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, en el volumen número 55 de esta misma. El artículo total se basó en 16 fuentes bibliográficas. Varias de ellas eran libros, otras eran congresos y dos de ellas eran revistas científicas, las cuales son Powder Technology y Journal of the European Ceramic Society. Además de esto, el artículo nos da como información o para ver un poco más dos figuras y una tabla. La figura número 1 es un gráfico en el cual nos expresa el incremento de la resistencia a medida que pasa el tiempo en el tratamiento químico. La figura número 2 nos muestra la microestructura por MEP y análisis químico por EDS realizado por mapping. Este se divide en tres. La primera, o el inciso A, veamos la concentración en los iones de potasio que hay. En 2 vemos la microestructura que hay de grés porcelánico. Y en la 3 o en la C vemos la concentración de sodio en la sección transversal del grés porcelánico. En cambio, la tabla que nos brinda nos da los resultados o datos cuando fue sometido
el material a los tratamientos químicos. Por ejemplo, nos da el espesor, cuánto fue su porcentaje de reducción en el espesor, la temperatura que se aplicó y el tiempo, y sobre todo esto la fuerza de rotura. La principal propiedad que se llegó a medir fue la resistencia mecánica, ya que básicamente se buscaba incrementar esta de una forma en la que llegara a ser más resistencia a las fracturas, y gracias a esto pues se pudo, como se llama. Además de esto, el artículo nos da como información, o para ver un poco más, dos figuras y una tabla. La figura número 1 es un gráfico en el cual nos expresa el incremento de la resistencia a medida que pasa el tiempo en el tratamiento químico. La figura número 2 nos muestra la microestructura por MEP y análisis químico por EDS realizado por mapping. Este se divide en tres. La primera, o el inciso A, vemos la concentración en los iones de potasio que hay. En 2 vemos la microestructura que hay de grés porcelánico, y en la 3 o en la C vemos la concentración de sodio en la sección transversal del grés porcelánico. En cambio, la tabla que nos brinda nos da los resultados o datos cuando fue sometido el material a los tratamientos químicos. Por ejemplo, nos da el espesor, cuánto fue su porcentaje de reducción en el espesor, la temperatura que se aplicó y el tiempo, y sobre todo esto la fuerza de rotura. La principal propiedad medida fue la resistencia mecánica, ya que gracias a esto podemos observar que también la resistencia a la fractura aumentó y a la rotura también, o sea, lo cual podemos decir que gracias a esto el material es más resistente a que se rompa, a que se quiebre con cualquier cosa. Y bien, por último nos dan las conclusiones los autores de este artículo, las cuales nos mencionan que gracias a esto se ha podido crear una nueva metodología en la cual incrementar la resistencia mecánica de este tipo de materiales. Es muy importante esto, ya que los materiales podrían mejorándose para el bien y podrían ser un poco más comerciales, ya que aguantarían un poco más y sería una opción más viable. La otra nos dice que de este tratamiento puede ser aplicado a baldosas de cerámica. Este tipo de baldosas pues los podemos ver en azulejos o casi todo nuestro alrededor, ya que esto puede ser principalmente usado para casas, decoración, etcétera, etcétera. También de que el tratamiento catónico del proceso llega a aumentar la resistencia hasta un 74%. Esto es demasiado en comparación a lo material. Y que pues el análisis de la microestructura por MEP y por químico por EDS comprobó la difusión y el intercambio catónico entre el sodio que se encuentra en el grés porcelánico y el nitrato de potasio fundido. Y por último nos dicen que el incremento de la resistencia mecánica llegó a reducir el material hasta más del 15%. Esto es importante, ya que, como anteriormente mencionamos, puede ahorrar mucha materia prima en la fabricación de nuevos tipos de materiales. A mí, en lo personal, yo creo que la conclusión más relevante, o para mí, ha sido que puede ser aplicado a baldosas cerámicas, ya que es algo que podemos encontrar en cualquier lado, ya sea en el piso de nuestra casa, en un baño, para decoraciones, en cualquier otro tipo de lado. Y podemos saber que estas se pueden romper con facilidad o con cualquier otro golpe fuerte. Y básicamente, al hacerlos más resistentes, se pueden utilizar más como para decoración, obviamente para los pisos de la casa, sin tener que dar un mantenimiento a corto plazo. Podemos mantenerlo durante mucho más tiempo y durará más de lo que esperábamos. Por último, yo creo que este artículo nos pone en una base para crear más investigaciones acerca de esto. Si de por sí este experimento, este trabajo pudo llegar
esta investigación puede llegar a hacer el material más resistente, podemos también, o en un futuro alguien pueda crear una nueva metodología basada en esta, en la cual hasta el incremento de resistencia llegue a ser hasta un 100% o mucho mayor del 74%. Y también siento yo que la reducción del material a veces puede ocasionar un problema. Sé que eso es la materia prima, pero pues, si las piezas salen algo pequeñas, algo pues tendrías que gastar un poco más o compensar esa reducción, ¿no? con más material. Así que puede ser mejor de que pues, a lo mejor la reducción sea un poco menor a 15%, pero realmente la resistencia fue algo muy bueno, así que la base es de que alguien pueda investigar más cómo hacerlos más resistentes o que este tipo de materiales no reaccione con otros materiales o otros químicos que puedan llegar a afectarlo. Así que de mi parte esto ha sido todo. Me despido, mi nombre es Juan Armando Hernández González, para servirle.